La capitana Mira Chen se paró ante el Gran Consejo de la Confederación Galáctica, intentando no inquietarse con su uniforme diplomático formal mientras 17 pares, grupos u órganos sensoriales de ojos alienígenas la escrutaban. La cámara del Consejo era una intimidante cúpula de material cristalino que cambiaba de color según el estado de ánimo del representante sentado en posiciones escalonadas sobre ella. La primera misión diplomática oficial de la Tierra a las estrellas no iba bien. El Gran Consejo reconoció la presencia de los humanos. Dijo el gran señor Zilog, un ser gelatinoso cuyo cuerpo translúcido albergaba múltiples núcleos que pulsaban con bioluminiscencia. Pronunció humanos como si fuera algo desagradable pegado a su pseudocápsula. Entendemos que su especie se ha topado recientemente con tecnología rudimentaria más rápida que la luz. ¡Qué pintoresco! Me topé con mi trasero. Pensé en reflejar el motor aluar. Había requerido los esfuerzos combinados de los mejores físicos de la Tierra durante más de 50 años para desarrollarse, pero mantuvo su expresión neutral mientras el traductor prendido a su cuello interpretaba la voz del gran señor. Condescendencia en inglés. Gracias por concedernos esta audiencia. Mera comenzó las palabras ensayadas, sintiéndose vacía incluso para sus propios oídos. La Tierra busca relaciones pacíficas y sí. Sí, interrumpió el consejero Turk, un ser aracnoideo que chasqueó las mandíbulas con impaciencia. Todos los primitivos buscan relaciones pacíficas hasta que comprendan la verdadera complejidad de la política galáctica. Su especie apenas ha dejado de matarse entre sí por los niveles de melanina y las fronteras imaginarias. Varios miembros del Consejo emitieron sonidos que el traductor identificó como risas. Las mejillas de Meera ardían, pero mantuvo la compostura detrás de ella. La pequeña delegación terrestre se movió incómodamente. El doctor Ilaichi Okono, su lingüista seno, le susurró algo al oído sobre tácticas estándar de intimidación diplomática. El alto señor Zvox levantó un apéndice para pedir silencio. Si su especie realmente busca consideración para el estatus de observador de la Confederación, presentará su petición formal en un lenguaje civilizado. El traductor en el oído del espejo emitió un zumbido con una nota privada de la IA. Esperan que hable en el estándar galáctico unificado. Un estornudo que lo cambió todo. Físicamente imposible para las cuerdas vocales humanas. Mera abrió la boca para protestar. No habían mencionado este requisito en ninguna de las comunicaciones preliminares cuando sintió un cosquilleo en la nariz. El aire reciclado en la cámara estaba lleno de partículas alienígenas y el nerviosismo de la situación no la ayudaba. Intentó reprimirlo, pero el estornudo crecía sin control. ¡Oh, ah! El sonido resonó. Por la cámara, todos los alienígenas se congelaron. La forma gelatinosa del alto señor Zilborg se solidificó en estado de shock. Sus núcleos se alinearon en una fila perfecta. Turk cayó de su percha. Las piernas se curvaron hacia adentro. El representante reptiliano de Cesarín siseó y se postró en el suelo. «Explosión MP», gritó una voz. Milagro contó otra. Los antiguos regresaron. Declaró. Un tercer guardia entró corriendo. Armas desenvainadas, pero claramente confundido sobre a quién apuntar. La mitad terminó inclinándose ante Merror mientras la otra mitad formó un círculo protector alrededor de los miembros del Consejo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Espejo lo susurró al Dr. Okono. Absolutamente. Ni idea, respondió con los ojos abiertos, pero creo que acabas de declarar la guerra o de anunciar tu divinidad. Meera y su equipo fueron escoltados, no estaba claro si como prisioneros o invitados de honor, a una lujosa cámara con paredes que brillaban con flujos de datos integrados. Drones de seguridad sobrevolaban las entradas, con sus sensores ópticos fijos sin pestañear en los humanos. Bueno, eso se intensificó rápidamente. El oficial de comunicaciones Jamie Park se desplomó sobre una superficie acolchada que se ajustaba a la ergonomía humana. Un minuto estamos escuchando el discurso de las especies primitivas y al siguiente estamos causando una experiencia religiosa. Siempre supe que tus estornudos eran especiales, capitán, pero esto es ridículo. Añadió la oficial científica Leia Goldstein, que ya estaba escaneando la habitación con sus instrumentos portátiles. Estas instalaciones son de primera categoría. Intentan impresionarnos o estudiarnos, posiblemente ambas cosas. El doctor Aona revisaba frenéticamente los datos en su tableta. Esto no tiene precedentes. Estoy accediendo a la base de datos cultural. Los extraterrestres reaccionan con asombro y asombro. Nos proporcionaron durante nuestra aproximación. Hay referencias a algo llamado la lengua antigua,
un idioma supuestamente hablado por la primera civilización de las naves espaciales, los precursores añadieron al IE. Todas las especies los mencionan en sus mitologías. Supuestamente sentaron las bases de toda la tecnología galáctica actual antes de desaparecer hace unos 500 años. Sí, pero aquí está la cuestión, y Laiche señaló un pasaje: su idioma se considera imposible de pronunciar correctamente para las especies modernas. Es sagrado, casi mágico en la mayoría de los contextos culturales, y de alguna manera lo hablé estornudando. Mea preguntó con incredulidad, no el idioma en sí, sino elementos fonéticos que coinciden con fragmentos grabados. Según esto, producir estos sonidos se considera un signo de herencia divina o una herejía peligrosa. Así que estornudé como un dios o como un terrorista. Fantástico. Merera se frotó las sienes. Opciones, gente, ¿cuál es nuestro? Jueguen aquí. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió con un timbre musical. Y una delegación de funcionarios de la Confederación entró. Su lenguaje corporal se registró como extremadamente nervioso, incluso para humanos que no estaban familiarizados con las expresiones alienígenas. Un dispositivo de traducción flotante los precedió. Los estimados antiguos potenciales comenzaron. Un ser alto y esbelto con piel iridiscente que cambiaba entre azules y púrpuras. Soy la primera ministra, Alexara, del núcleo diplomático. Solicitamos aclaración sobre sus intenciones hacia la Confederación. Nuestras intenciones no han cambiado. Dijo Meera con cuidado. La Tierra busca relaciones pacíficas y sí. Pero, ¿afirman ser descendientes de precursores? Esto alteraría fundamentalmente todos los protocolos de la Confederación. Alexara, con la piel enrojecida y con patrones de color ansiosos, no hacemos tal afirmación. Espejo. Respondió, tratando de mantener la neutralidad diplomática. Esto causó un alivio visible entre la delegación hasta que accidentalmente se aclaró la garganta, produciendo otro sonido que hizo que los alienígenas se estremecieran colectivamente, pero ustedes hablan la lengua antigua con naturalidad. Dijo otro funcionario. Ser como una serpiente emplumada cuyas escamas se ondulaban con cada palabra es preocupante. El Alto Consejo está dividido. Algunos creen que son descendientes legítimos de precursores con derecho a toda la tecnología precursora y a la autoridad. Otros temen que sean impostores peligrosos que deben ser contenidos. ¿Y qué creen? Mea preguntó. Creo. Dijo Alexara con cuidado. Independientemente de la verdad, la humanidad se ha convertido en el problema político más importante en 5 siglos de historia de la Confederación. Al partir, el doctor Aono se volvió hacia Miro con una expresión sombría. Están dando largas mientras deciden qué hacer con nosotros. Y, basándose en su mitología en torno a estos precursores, ninguna opción parece buena para la Tierra. Si somos descendientes divinos, esperarán milagros que no podemos realizar si somos impostores. El plan desesperado del equipo. Nos convertirán en un ejemplo. Mea concluyó que necesitamos un plan. Necesitamos ganar tiempo. Meera le dijo a su equipo que, una vez que estuvieran solos de nuevo, enviarían el informe de situación a la Tierra. Enviarían expertos en lingüística, antropólogos y personas que pudieran comprender esta situación. Hasta entonces, ¿sigue la corriente?, preguntó. Lie, escéptica, finge ser un dios del espacio. No es exactamente eso, dijo, paseándose por la cámara. No afirmamos ser descendientes de precursores, pero tampoco lo negamos. Ambigüedad diplomática. Si quieren sacar conclusiones precipitadas, es su responsabilidad. Como deidades, Jamie bromeó, simultáneamente somos divinos, y no hasta que abren la caja. La DRA. Rona seguía analizando. He estado revisando la grabación de audio de tu estornudo, capitán, comparándola con los pocos fragmentos conocidos de la lengua antigua en la base de datos. Definitivamente hay superposición fonética, pero no es solo tu estornudo. Levanto la vista. Emoción en sus ojos. Probé otros sonidos humanos, tos, hipo, carraspeo, todos contienen elementos que coinciden con los patrones de la base de datos de idiomas precursores, así que cualquier humano podría potencialmente desencadenar esta reacción, preguntó Jamie. Teóricamente, y yo solo intenté algo. Además, Ilaiche tocó su tableta y se reprodujo una grabación de alguien haciendo beatboxing. El porcentaje de coincidencia sube al 78% con esto, así que somos expertos en lingüística. Sin siquiera intentarlo, Mir se divirtió. Eso podría ser útil. Una campanilla anunció a otro visitante.
Esta vez era una delegación de una facción que se hacía llamar los seres insectoides ánticos con esqueletos metálicos y ojos compuestos que reflejaban la habitación en patrones fracturados. Había algo inmediatamente desagradable en ellos. Donde otros alienígenas parecían AED o nerviosos, estos irradiaban sospecha y hostilidad. Su líder se presentó como el supervisor ZRE. Representamos a la facción racionalista de la Confederación. Dijo que sus mandíbulas chasqueaban entre palabras de una manera que el traductor interpretó como condescendencia. Seguimos siendo escépticos sobre su supuesta conexión con los precursores. No hemos hecho ninguna afirmación. Mirror respondió diplomáticamente, pero usted tampoco los niega. ZK relato que era convenient. Los crédulos miembros del Consejo pueden impresionarse con trucos vocales, pero necesitamos pruebas. Proponemos una serie de pruebas con artefactos precursores autenticados. Si usted es lo que algunos creen. La comandante Ayes llega y complica las cosas. La activación debería ser instintiva. Después de que se fueran, Mea se volvió hacia su equipo. Nos están preparando para el fracaso, tal vez no, dijo Ilaiche sonriendo. Jamie, ¿cómo va tu beatbox? Pagué la universidad actuando en las esquinas. Jimmy respondió con un guiño. Estoy un poco oxidado, pero dame una hora para practicar. Durante los próximos días, el equipo practicó la producción de sonidos que coincidían con patrones lingüísticos antiguos. Jaime se convirtió en su arma secreta, capaz de producir percusiones vocales complejas que creaban los porcentajes de coincidencia más altos con los fragmentos de la base de datos. Su primera prueba llegó pronto. En una cámara ceremonial llena de observadores de varias facciones, se enfrentaron a un pequeño dispositivo decaédrico de material desconocido que brillaba con una luz interior. El Santique explicó qué era. Es un simple artefacto precursor que, al activarse, proyectaba un espejo de datos de navegación. Se acercó con el corazón palpitante. No tenía ni idea de qué hacer detrás de ella. Jaam estaba listo con un conjuro de sonidos, pero antes de que pudieran implementar su plan, Mera y Lie comenzaron a susurrar sobre el protocolo. No podemos simplemente golpearlo. Leí así sea, primero debemos mostrar el debido respeto ceremonial. ¿Qué ceremonia? Mea susurró, lo estamos inventando sobre la marcha. Gesticulando con frustración. Mera volcó accidentalmente su taza de café. Un lujo que habían insistido en traer de la Tierra. El líquido salpicó el artefacto, que inmediatamente cobró vida, proyectando un mapa estelar tridimensional por toda la cámara. Los observadores jadearon al unísono. Lo activé con el líquido sagrado de nuestra gente. Meera improvisó mientras su equipo luchaba por mantener la compostura. ¿El café es sagrado para tu especie?, preguntó un diplomático fascinado. Absolutamente esencial para nuestro funcionamiento. Jamie logró decir con cara seria, lo cual no era una mentira. Otra facción se acercó a ellos. Los devotos, un grupo religioso liderado por el gran Pret Biyu, un ser parecido a una planta sensible con flores bioluminiscentes que pulsaban mientras hablaba. Las señales son innegables. Biou le dijo a Meera, quien se encontraba constantemente seguida por el entusiasta prelado. Tu regreso fue profetizado. Tu sabiduría nos guiará a la ascensión. Eso es muy halagador, pero cuando hablaste del líquido sagrado, entendí la profunda metáfora de nutrir el conocimiento antiguo con un nuevo sustento. Brillante, ¿verdad? Exactamente lo que quería decir, dijo Mea, intercambiando miradas con el Dr. Okono, quien apenas contenía la risa. Mientras tanto, Ilaiche tuvo un gran avance. Capitán, no creo que la lengua antigua sea especial porque sea divinamente compleja, explicó durante una reunión privada del equipo. Creo que es especial porque la mayoría de las especies no pueden producir físicamente estos sonidos. La anatomía vocal humana es excepcionalmente versátil en comparación con la mayoría de las especies de la Confederación. Así que no somos místicos. Espejo dijo, solo extraños. Precisamente podemos hacer sonidos. La facción Santic crece. Sospechoso. Físicamente no pueden, lo cual les parece sobrenatural, como si conocieras a alguien que pudiera ver luz ultravioleta. Sugirió. Lie, a nosotros nos parecería un superpoder, pero es solo una capacidad biológica diferente. Esto es fascinante, dijo Jamie, pero no cambia nuestro problema inmediato. Los ánticos nos están preparando para fallar sus pruebas y no estoy seguro de que podamos contar con derramar bebidas accidentalmente cada vez que practiquemos. Mea, firmemente, dijo, cada sonido que hagamos que coincida con sus registros de precursores, documentamos todo y mantenemos informada a la Tierra para que puedan enviar expertos.
Una semana después de la crisis diplomática, la Tierra envió refuerzos. El profesor Raji Kapoor, el principal experto de la Tierra en xenolingüística y fenología comparada, llegó con el equipo de especialistas. Su lanzadera se acopló a la estación de la Confederación donde ahora se alojaba la delegación humana. «Fascinante situación la que has creado», dijo el capitán Kapoor tras ser informado. Sus ojos brillaron con entusiasmo académico tras sus gafas sin montura. «He analizado los datos que recopiló el Dr. Okonkwo y tengo noticias sorprendentes para muchos terrestres. Los idiomas contienen elementos fonéticos similares a la lengua antigua. Mostró análisis comparativos en una proyección holográfica. Teléfonos sánscritos. Consonantes de clic K. Gales. Mutaciones. Tonos vietnamitas. Todos contienen elementos que coinciden con los fragmentos de la lengua precursora. Es como si la evolución del lenguaje humano fuera paralela a esta lengua antigua. ¿Es posible que los precursores hayan visitado la Tierra en el pasado?». Lie preguntó. «Tal vez influyeron en el desarrollo de nuestro lenguaje». «Quizás», dijo. Kapoor se ajustó las gafas. «Pero tengo otra teoría, la evolución convergente. El tracto vocal humano evolucionó para producir una gama de sonidos extraordinariamente diversa. Es posible que hayamos desarrollado de forma independiente la capacidad de imitar estos elementos de la lengua antigua». Su teoría fue interrumpida cuando un oficial subalterno irrumpió. «Capitán Chen». «Ha llegado otra nave humana. Es el espejo US Promet», gruñó el comandante Hayes, quien autorizó esto. Al parecer, algunos senadores en casa pensaron que necesitábamos una representación más fuerte. El oficial respondió con un gruñido. El comandante Víctor Hayes era un ambicioso oficial de carrera, conocido por sus conexiones políticas y su enfoque agresivo en las relaciones extraterrestres. Había sido un crítico vocal de lo que él llamaba la diplomacia servil de la Tierra. Postura Hayes. No perdió tiempo en anunciar su presencia durante una recepción formal de bienvenida al equipo del profesor Kapoor. Sugirió públicamente que la humanidad debería usar su recién descubierto estatus especial para exigir tecnologías avanzadas y concesiones territoriales. «Si estos seres creen que somos dioses, quizás deberíamos aceptar su adoración», anunció ante una audiencia mixta de humanos y extraterrestres, que alzaron las cejas y provocaron una alarmante charla de traductores. «La Tierra ya ha luchado lo suficiente. Es hora de que recibamos el respeto y los recursos que merecemos. Se nos ha otorgado un regalo», me dijo en una acalorada conversación privada. «Después, estos extraterrestres creen que somos dioses. Actuemos como tales y tomemos lo que la Tierra merece». Y sí. El avance lingüístico del profesor Kapoor. Descubre que estamos mintiendo, conde de Espejo Sed, podrían poner en cuarentena todo nuestro sistema o, peor, no descubrirán nada si jugamos bien esto. Hayes insistió en que sus atractivos rasgos se endurecieron. Tu equipo se topó con esta situación. Chen mi equipo la aprovechará. Mientras tanto, los Antic se volvieron más decididos a exponer a los humanos. Organizaron otra prueba. Esta vez con un artefacto descrito como un cristal de conocimiento que supuestamente almacenaba sabiduría precursora desconocida para la delegación humana. Habían sustituido una réplica cuando el equipo de mira no logró activarla a pesar de los mejores esfuerzos lingüísticos de Ja. Las acusaciones volaron, esto confirma nuestras sospechas. El supervisor C. Kibi anunció al Consejo que estas criaturas son fraudes que usan trucos tecnológicos. Las cámaras del Consejo estallaron en gritos y movimientos competitivos en el caos. El profesor Kapoor Pool Espejo A. He estado experimentando con diferentes patrones de sonido. Sobre los artefactos que se nos ha permitido estudiar, dijo con urgencia. Capitán, no se trata solo del habla. La música humana produce reacciones aún más fuertes en la tecnología precursora, particularmente en el jazz cat, el canto gutural y ciertas técnicas vocales del death metal. ¿Sugieres que organicemos un concierto?, Mea preguntó con incredulidad. Sugiero que organicemos una demostración ritual formal de nuestra herencia. Cordijo con un brillo en los ojos. Una actuación que muestre toda la gama de habilidades vocales humanas. El consejo se dividió y la tensión aumentó. Mira negoció una demostración final para demostrar la conexión de la humanidad con los precursores. La prueba activó la aguja central, un enorme monumento precursor que había permanecido inactivo desde su descubrimiento hace 3 siglos. Lo que Mea no sabía era que el comandante Hayes se había enterado de los planes de sabotaje de los Ánticos a través de sus propias fuentes de inteligencia, pero los estaba dejando proceder,
calculando que una ruptura diplomática permitiría una expansión humana más agresiva más adelante. Peor aún, los Ánticos habían posicionado naves de guerra cerca de la Tierra, listas para moverse si los humanos eran expuestos como fraudes. La aguja central dominaba el horizonte del mundo capital, una columna retorcida de material desconocido, donde el equipo humano se encontraba en su base, rodeado de representantes de todas las especies y facciones de la Confederación. La atmósfera estaba tensa. Algunos esperaban un milagro, otros anticipaban vindicación de sus sospechas. Sin presión, Jimmy susurró: la prueba final en la aguja central. Solo el destino de nuestro planeta depende de mis habilidades de Beatbox. Tú puedes. Meera tranquilizó a su profesor Korung. La composición es sólida. Tras bambalinas, Meera se enteró de las naves de guerra sánticas por un ayudante comprensivo. Hay mucho en juego. Un fracaso podría significar un ataque a la Tierra. El profesor Kapoor había desarrollado lo que él llamó una actuación lingüística que incorporaba elementos de docenas de idiomas terrestres y tradición vocal. Pero mientras se preparaban para comenzar, sonó una alarma. Los drones de seguridad detectaron modificaciones no autorizadas en la base de la aguja. Esta prueba ha sido comprometida, anunció el alto señor Zilborgs. Su forma gelatinosa ondeaba de indignación. El Consejo. Se suspendera para considerar. Esperan. El espejo se adelantó. Solicitamos la oportunidad de proceder. Independientemente de si lo logramos a pesar de la interferencia que debería disipar toda duda sobre la conexión de la Tierra con sus precursores. Una audaz maniobra, pero funcionó. El Consejo estuvo de acuerdo, aunque pocos esperaban el éxito. El equipo comenzó su actuación preparada, pero algo no funcionaba. La aguja permaneció inerte. El profesor Kapoor parecía cada vez más preocupado a medida que avanzaban en la composición, sin respuesta en el tenso silencio que siguió a su fallido intento. Yami Park dio un paso al frente inesperadamente con el permiso del Consejo. Dijo: me gustaría probar algo diferente antes de que alguien pudiera objetar. Jaime cerró los ojos y comenzó a hacer Beatbox. No el patrón ensayado, sino una actuación improvisada que incorporaba todo lo que había aprendido sobre la lengua antigua. Incorporó técnicas de canto gutural, clics de cosa, trinos árabes, cambios tonales del mandarín y patrones rítmicos que parecían latir con la propia materia de la aguja. ¿Qué está haciendo, Siseolie? No lo sé. Meera susurró, pero no la detendré. Al principio no pasó nada. Las mandíbulas del supervisor Z. Carver chasquearon con satisfacción. El comandante Hayes tomó su comunicador, presumiblemente para advertir a la Tierra del inminente desastre diplomático. Luego, una vibración sutil al principio, luego creciente. El patrón grabado en la aguja comenzó a brillar, pulsando al ritmo de la actuación de Ham. La multitud se quedó sin aliento cuando el brillo se intensificó. La aguja no solo se estaba activando, sino que estaba transformando secciones, rotando, realineando y cambiando hasta que lo que una vez fue un monumento sólido se despliega en una intrincada estructura de elementos interconectados. Jamie continuó con el sudor perlándose en su frente, intuyendo de alguna manera los patrones necesarios para mantener la activación. La increíble actuación de Beatbox de Jamie. Rendimiento. La aguja proyectaba enormes imágenes holográficas, mapas estelares, ecuaciones matemáticas y, lo más importante, seres de innumerables morfologías diferentes trabajando juntos. Cuando la actuación de Jamie alcanzó su punto culminante, el núcleo central de la aguja se abrió, revelando un repositorio de datos de una complejidad inimaginable. Apareció una proyección tridimensional y se grabó un mensaje. El mensaje mostraba no una sola especie, sino representantes de miles de especies diferentes hablando al unísono. Sus voces combinadas creaban los patrones de la lengua antigua. El profesor Kapoor traducía el mensaje mientras se reproducía. Los precursores no eran una sola especie, sino una coalición de miles de civilizaciones diversas como la Confederación, pero mucho más integradas. El mensaje explicaba que los precursores no desaparecieron. Ellos diseñaron su propia evolución, dividiéndose y sembrándose a través de la galaxia para asegurar que su conocimiento colectivo no se perdiera en una sola catástrofe. La mayoría de las especies de la Confederación son sus descendientes, explicó Kapoor o los golpeó. Pero con el tiempo evolutivo, se desarrollaron órganos vocales especializados, y cada especie conservó solo una fracción de las capacidades vocales originales. La revelación sorprendió a todos. La lengua antigua nunca fue concebida para ser hablada por una sola especie, era un traductor universal,
diseñado para ser pronunciado colectivamente, con diferentes especies contribuyendo con sonidos diferentes, excepto los humanos, cuyo camino evolutivo único en un mundo aislado preservó una versatilidad vocal sin precedentes. Nosotros, no dioses ni descendientes especiales, anunciamos al atónito consejo. Al concluir el mensaje, solo somos los conservacionistas lingüísticos de la galaxia. Podemos pronunciar estos sonidos no porque seamos divinos, sino porque el aislamiento de nuestros planetas condujo a un desarrollo evolutivo inusual. La delegación sántica se reunió frenéticamente mientras sus naves de guerra, visibles en las pantallas tácticas, esperaban órdenes. La facción religiosa parecía abatida, pero a la vez condenada por este nuevo paradigma. Los propios miembros del Consejo parecían inseguros de cómo proceder a la luz de esta revelación que reescribe su comprensión de la historia galáctica. En los días posteriores a la revelación de la aguja, la Confederación sufrió un terremoto político. La delegación humana, liderada por el capitán Chen, gestionó delicadas negociaciones mientras el equilibrio del poder se desplazaba hacia la Tierra. La verdad sobre los precursores, revelada, cambió. No busca la dominación. Mea declaró ante el Consejo Reformado. Durante una sesión histórica, ofrecemos colaboración. Nuestras habilidades lingüísticas únicas pueden ayudar a recuperar el conocimiento precursor que beneficia a todas las especies, a pesar de los esfuerzos secretos del comandante AI para impulsar la supremacía humana. El enfoque moderado de Meera prevaleció. La Tierra recibió un estatus especial en la Confederación, no como gobernantes, sino como contribuyentes valiosos con un rol único. Los Antic retiraron a regañadientes sus naves de guerra, aunque el supervisor Zikb dejó claro que vigilarán de cerca a la humanidad como un gesto diplomático que todos reconocieron. Eliede fue un castigo disfrazado de honor. El comandante Ayes fue nombrado embajador de la Tierra en los mundos natales de los Antic. Estoy seguro de que lo encontrará esclarecedor. Mira, le dijo con satisfacción apenas disimulada mientras se preparaba para partir. Esto no ha terminado. Chen. Ayes murmuró, la Tierra merecía más. La Tierra merecía sobrevivir. Ella contaba, y ahora prosperará como socios, no como conquistadores. La acción religiosa liderada por el gran prelado Bus adaptó su teología con notable flexibilidad. El coro universal requiere muchos. Las voces se convirtieron en su nueva doctrina, con los humanos como guardianes de la voz en lugar de seres divinos. Su especie preserva lo que el resto de nosotros hemos perdido. Bis me explicó mientras caminaban por un jardín de plantas luminiscentes. No divinidad, sino diversidad, quizás aún más preciada. El capitán Chen estableció el núcleo lingüístico, una rama especializada del Servicio Espacial Terrestre dedicada a recuperar y traducir el conocimiento precursor. El Dr. Okono se convirtió en su primer director con Jamie Park como su principal especialista en sonido, así que pasé de oficial de comunicaciones a beatboxer galáctico. Jamie bromeó durante la ceremonia de firma. Mis padres estarán muy orgullosos de que haya salvado la Tierra. Mirror le recordó, yo diría que es un avance profesional decente. El profesor Kapor comenzó a enseñar diversos idiomas terrestres a diplomáticos alienígenas que luchaban hilarantemente con la fonética humana. Vera unzil bayan intenter pronunciar Massachusetts vale la pena. Solo el viaje al espacio, dijo Mirror durante la celebración de la inducción formal de la Tierra, vinimos buscando aliados y socios comerciales. Mirror se reflejó al observar especies que semanas atrás estaban listas para poner en cuarentena la Tierra, ahora mezclándose con delegados humanos. En cambio, nosotros encontramos nuestro lugar en una historia más antigua que nuestra civilización. Es casi sospechoso cómo las cuerdas vocales humanas coinciden perfectamente con los patrones fonéticos precursores, reflexionó Lie. A su lado, tal vez haya más en nuestra evolución de lo que entendemos, un misterio. La Tierra encuentra su lugar en la galaxia. Para otro día, respondió Mirror, levantando una copa de champán que se había vuelto tremendamente popular entre ciertos confederados. Especies de Zion por ahora. Me alegro de que no estemos en guerra. 6 meses después, en la ceremonia formal que marca la membresía plena de la Tierra en la Confederación, dignatarios de toda la galaxia se reunieron en la Cámara del Consejo. La aguja central, ahora parcialmente decodificada, había revelado descubrimientos tecnológicos que aceleraron el progreso científico en múltiples campos. El alto señor Zilo, con su forma gelatinosa, dispuesta en patrones formales que denotaban el mayor respeto, pronunció el discurso de clausura de hoy. Marca una nueva era de cooperación. Él, en tono solemne, aunque el camino fue inesperado, el resultado beneficia a todos en reconocimiento a nuestra nueva comprensión. Concluiré con la tradicional expresión humana de bienvenida.
Hizo una pausa dramática y luego, con cuidado, produjo un sonido que había estado practicando durante semanas con el equipo del profesor Kapor. El efecto fue inmediato y completamente inesperado. Todos los humanos en la cámara se doblaron en una risa incontrolable. El doctor Okono, secándose las lágrimas, explicó apresuradamente al mortificado Zilo la vibración particular que produjo. Traducida simultaneamente a un rudimentario zumbido de baño en 6 idiomas terrestres diferentes, como personal diplomático. Se apresuró a suavizar el incidente. Mera captó la mirada de Ham al otro lado de la habitación. Ambos lucharon por mantener la compostura. Quizás los precursores tenían sentido del humor, después de todo. Meera susurró, creo que encajaremos bien. O tal vez Jamie. El gracioso incidente diplomático sugirió con una sonrisa burlona que el universo mismo aprecia un buen chiste. La próxima vez deberíamos enseñarles a decir Urano correctamente. En las décadas posteriores a la integración de la humanidad en la Confederación, la Tierra se transformó en un centro neurálgico para los estudios lingüísticos y el intercambio cultural, mientras que las tecnologías precursoras recuperadas a través de las interfaces vocales humanas revolucionaron todo, desde la medicina hasta los viajes espaciales. Y si ocasionalmente un diplomático extraterrestre decía algo accidentalmente que hacía que los humanos se derrumbaran de risa, esa era solo una forma más en que el universo les recordaba a todos que la comunicación era el mayor desafío y el mayor regalo de todos. 3 años después, en las profundidades de un antiguo archivo precursor descubierto bajo la aguja central, Jamie Park descubrió un... Para nuestros hijos humanos, sabíamos que nos encontrarían. Finalmente, el experimento fue un éxito. Ella miró fijamente. Lo pensó por un largo momento y luego guardó el cristal en su bolsillo. Algunos descubrimientos que decidió que podían esperar hasta mañana.